Estamos hablando sobre integrales de funciones de dos variables. Bien, recomiendo que cuando integro con respecto a x asumo y constante o viceversa. Listo, estamos haciendo este ejemplo aquí. Es bueno que lo continúe analizando. Listo. Son cosas que ya sabemos nosotros. Bueno, solo es tener cuidado, listo. Entonces veamos, continuemos viendo ese ejemplo. Habíamos dicho que se usaba la linealidad de la integral, ¿no? Entonces la integral de 2x a la 2 por y a la menos 2, ¿cuánto es? Ya hemos dicho que 2x2 sale como constante, entonces nos queda 2x2 por y a la menos 2, la integral de eso, ¿cuánto es? Es y a la menos 1 sobre menos 1. Entonces me queda y a la menos 1 con un menos por acá. Bien, y a la menos 1 es lo mismo que tener 1 sobre y. Entonces ese 1 sobre y puedo colocar aquí, porque multiplica con esa cantidad. Listo. Y la otra integral, la integral de 2y sabemos que es esta de aquí, es y a la 2, ¿cierto? Y a la 2. Entonces más y a la 2. Entonces esa es la antiderivada de esa función que estamos integrando con respecto a y. ¿Listo? Y esto, todo esto que está aquí, vamos a cerrarlo entre paréntesis, tiene que evaluarse en los siguientes extremos. Como integré con respecto a y, entonces cuando y vale 1, en el extremo inferior, y cuando y vale x. Sí, yo uso esta notación para recordar, no olvidar eso. Bien. Entonces, ¿y por qué cuando y vale 1 y cuando y vale x? Porque estos son los extremos. Ahorita que estamos acá. Estos son los extremos que tengo. Y igual 1, y igual x. Listo, entonces ahorita sí evaluemos. ¿Cuánto nos da eso? Entonces evaluemos el extremo superior. Entonces me quedaría menos 2x cuadrado sobre, como y es igual a x en esta primera evaluación, entonces me quedaría sobre x aquí. ¿Sí? Más x a la 2, porque y es igual a x. ¿Listo? Entonces evalúo la parte de arriba, digamos, encierro esto en paréntesis, menos, cuando y vale 1. Entonces aquí, ¿qué me queda? Me va a quedar un menos 2x2. Miren que estoy teniendo mucho cuidado con los signos, con los paréntesis, ¿no? Este menos va a afectar todo lo que está dentro del paréntesis. Bien. Nos queda menos 2x2 sobre 1, porque y vale 1, estoy evaluando en 1, más 1 al cuadrado, que es 1. Listo, entonces eso me va a evaluar esa integral. Este x cuadrado con este x de aquí cancela, entonces por aquí me va a quedar un menos 2x solamente. ¿Sí? Vamos a simplificar esto, más x a la 2. Ahora, menos por menos es más, entonces me va a quedar más 2x a la 2. ¿Listo? Y este menos afecta al 1 que está ahí. Entonces, menos por más da menos, entonces menos 1 aquí. ¿Listo? Entonces, la final es integral, ¿cuánto dio? Podemos sumar términos comunes. Mire, este x a la 2 con este 2x a la 2 me da 3 veces x a la 2. ¿Sí? Organizando términos, menos 2x más 1. Bien, entonces al integrar esa función, miren que me quedó esta que es de una sola variable. Perdón, aquí es menos 1. Bien. Entonces eso nos da esa integral. ¿Listo? Integramos con respecto a y, los extremos dependían de x y al final nos quedó una función que solo depende de x. ¿Listo? Por lo tanto, tiene sentido plantear esta integral que ustedes ven aquí, la integral iterada, o sea, la integral de una integral, ¿cierto? Tiene sentido plantear esta integral de una integral, claro, porque nosotros nos acabamos de dar cuenta que, que la siguiente integral, permítanme escribir aquí, que la integral de, nos acabamos de dar cuenta que la integral de 1 hasta x de esta función de dos variables, voy a escribirla aquí, abrir paréntesis,
2x cuadrado por y a la menos 2 más 2y. Nos acabamos de dar cuenta que esta integral con respecto a y, vamos a cerrarlo entre corchetes. Esta integral que está aquí, miren, esto. ¿Cuánto es que da esa integral? Esta integral da 3x a la 2 menos 2x menos 1. Y eso que está entre corchetes es igual a esto que está acá. Lo acabamos de ver. ¿Sí? Entonces, esto que está aquí es una función que depende de una sola variable, depende de x. Entonces tiene sentido integrar esa función a su vez, ¿cierto? ¿Y de dónde a dónde la integramos aquí? Con el ejemplo de 1 a 2. Entonces tiene sentido, como esto que está entre corchetes, todas las integrales, esta función que depende solo de x, tiene sentido integrar todo eso con respecto a x. Y lo puedo integrar de 1 a 2 o del número que yo quiera. ¿Sí? Mire, así. Entonces esto que está aquí se denomina una integral iterada. Bien. Entonces, ¿cuánto va a dar esa integral iterada? No, pues muy sencillo. Nosotros ya hicimos la mitad del trabajo, o más de la mitad. Porque nosotros sabemos que lo que está dentro del corchete, o sea, lo que el corchete, ese corchete que ven ustedes, es simplemente 1 a 2, es simplemente 3x a la 2 menos 2x menos 1. Entonces, en el fondo lo que ustedes están haciendo es esta integral de una sola variable, ¿no? De x. Hoy estamos aprendiendo a hacer cuentas, a trabajar con estos símbolos. Ya veremos las interpretaciones. Hoy, de hecho, vemos una interpretación de esto. ¿Sí? Entonces, tenemos esta expresión. ¿Y cuánto da esta integral? Esta integral va a dar... Y esto es muy importante porque, vieron adelante, lo que vamos a resolver son integrales así, iteradas. Profe, ¿sería de 1 a 2 o de 1 a x? En este caso es de 1 a 2, ¿ya? Porque, como veremos más adelante, que viene a propósito que usted hace esa pregunta, el extremo de acá en el lado izquierdo de la integral, ese siempre va a ser con números ya, va a tener solo números, ¿listo? En este caso no podría ser, no podría tener x porque, perdón, aquí yo escribí y y es de x. Aquí es donde usted me decía también, bueno, en este caso estos extremos no pueden ser, no pueden tener x, ¿no? Porque x, por aparecer este diferencial aquí, está diciendo que x es variable. Si yo lo coloco acá arriba, un extremo x, por ponerlo ahí, me está diciendo que x es constante. Entonces aquí no puede ser variable y constante al mismo tiempo, ¿no? En este caso son solo números, de 1 a 2. ¿Y esta integral cuánto da? Bueno, da la integral de 3x a la 2 es x a la 3, ¿sí? La integral de menos 2x es menos x a la 2. Y la integral de 1 es menos x. Y esto se evalúa entre 1 y 2, cuando x vale 1 y cuando x vale 2. Pero aquí ya no, como no hay posibilidad de ambigüedades, pues colocamos así nomás. ¿Listo? Entonces, ese valor, ¿cuánto da? Veamos en el libro, que para eso están las cuentas aquí. Eso va a dar, bueno, 3, ¿no? Porque me va a dar 8. 2 al cubo es 8, menos 4, menos 2. Entonces me va a dar 8 menos 4 es 4, 4 menos 2 es 2. Y cuando evalúo en 1 me va a dar menos, todo esto cuánto va a dar cuando evalúo en 1 va a dar menos 1. Que me daría 1 menos 1 menos 1. Menos por menos es más, da 3. Bien. Entonces esa integral iterada aquí, cuando se evalúa esto va a dar 3. O sea que toda esta integral iterada de acá arriba vale 3. Eso vale 3. ¿Listo? Entonces te tiene ese orden. Aquí el libro dice, la integral del ejemplo 2 es una integral iterada. Y también habla precisamente lo que preguntaba Laura o sea la observación. Las integrales iteradas tienen esta forma. Bien, miren que la integral del lado izquierdo depende de a y b. Es decir, los extremos de integración son a y b. Son números. Ya no puede ser ni x ni y. ¿Listo? Y aquí en la mitad de esta integral, más hacia el lado derecho,
Los extremos sí dependen de X en este caso, o puede ser de Y, pero hay que tener cuidado en qué momento depende de X o de Y. Por ejemplo, a ver, voy a escribir una de esas integrales acá, una pizarra para analizar algo. Imaginen que ustedes tienen esta integral, la integral de A a B, por la integral de aquí de H1 X H2. Como esta es una función H, estas H son funciones que dependen de X. Bien. Como el X ya aparece en el extremo de integración aquí, estoy asumiendo que X es constante. Por lo tanto, esta primera integral se hace con respecto a Y, porque estoy asumiendo que X es constante al colocarlo en el extremo de integración. Yo tengo la función de dos variables. ¿Sí? Y el libro dice que hay, bueno, como vimos antes en la integral iterada, aquí había un corchete, ¿no? Tenemos este corchete. Este corchete que indica que tenemos que resolver primero esa integral que está ahí. ¿Listo? Y lo que me dé, el resultado de eso va a ser una función que depende solamente de Y. Como vimos, como acabamos de ver hace un momento. Entonces, esa función que depende solamente de Y, por último la integramos con respecto a X. Bien. Entonces aquí ocurre dos cosas. Primero, que hay que resolver siempre la integral interna, que este corchete no siempre nos lo van a colocar, generalmente nos lo presentan así la integral, sino el corchete, ¿listo? Entonces uno tiene que ponerlo para que no evitemos confusiones, uno tiene que poner el corchete. Esa es la primera observación. Lo otro que es, bueno, que como hay dos integrales, hay dos diferenciales, ¿no? Por ejemplo, este diferencial de Y tiene que ver con la integral más interna, y este diferencial de X acá tiene que ver con la integral más externa, ¿no? Entonces tenemos un orden y tenemos esas características. ¿Listo? Ahora, si me parece una integral así, miren este otro caso. Aquí se integra primero con respecto a Y, pero podemos tener esta integral de A a B y suponer que aquí los límites de integración son funciones G que dependen es de Y. ¿Sí? G1 de Y, acá aparece G2 de Y. ¿Sí? Aquí está la función de dos variables. Como ya aparecen los límites de integración, esta primera integral con respecto a qué variable la tengo que hacer. Entonces, con respecto a X, muy bien. Y X. Bien. Entonces, aquí vienen los corchetes que no va a ser indicado siempre así. Esos corchetes uno los coloca. Este corchete azul indica que primero hacemos esa integral. Lo que nos dé, esa integral como resultado nos va a dar una función que solo va a depender de Y. Entonces, esa función que solo va a depender de Y la integramos al final, acá con respecto a Y, ¿no? Tenemos ese orden, pues, listo, que quede eso claro. Esto es una integral iterada. No hemos hablado de interpretaciones todavía, simplemente el concepto de integral iterada. Bien, ¿qué es esto que nos tratan de explicar aquí en el libro? Bien, estas formas de ordenar. Listo. Ahora, bueno, ya vamos a ver más adelante, todo a su debido tiempo, que de hecho estas funciones, este G1 y G2 de Y, estas expresiones que están aquí, esto y esto, este A, este B, todo eso, lo que está haciendo es definirnos una región en el plano XY, ¿bien? Que es la región sobre la que estamos integrando. ¿Cómo así? Claro, todo tiene un paralelo. Piensen en una variable. Cuando ustedes trabajan con una variable, una función f de x, ustedes integraban en un intervalo de a hasta b, ¿cierto? Integraban su funcioncita aquí y les da el área bajo la curva, ¿cierto? Pero aquí tenemos ahorita dos variables. Entonces, estos extremos, estas funciones que están aquí en los límites de integración,
lo que va a hacer es definirnos una región en el plano. O sea, nos va a definir una región que puede ser, pensemos en una región cualquiera, una región entre dos curvas. Por acá puede aparecer otra curva. Entonces yo estoy haciendo la integral de la función de dos variables en una región ya. Mis intervalos se cambian por regiones. Estoy integrando sobre todos estos puntos. Bien. Eso es lo que nos va a indicar estas funciones que están aquí. Y estas constantes A y B. Eso definen una región en el plano. Luego veremos cómo, por ejemplo, si nos plantean esta integral así, podemos saber qué región del plano es sobre la que se está integrando y viceversa. Entonces, muchos de los problemas de aquí, esta sección, son así. Es decir, que nos dan una región y nosotros tenemos que plantear la integral iterada para hallar el área de la región o el volumen de la superficie que está abajo o encima de esta región. Entonces, eso va a ser un trabajito que tenemos que hacer. Bien, por el momento, que aunque queden claras estas observaciones de aquí, está bien. Entonces vamos despacio y avanzando despacio. Entonces vamos con otro ejercicio. Sigamos el ritmo que nos da el libro. Bien. Entonces veamos aquí este tema que ya se llama área de una región plana. ¿Listo? Área de una región plana. Entonces, estos temas, el área de una región plana, esto ustedes lo estudiaron en el curso de cálculo integral, ¿sí o no? Porque esto ya es bien conocido. Por ejemplo, miren la región plana aquí. Hay dos funciones, G1, que define esta línea inferior, y la función G2. ¿Sí? Entonces dice que X varía entre A y B. Bien, A y B. Y que queremos ver la región que definen esas curvas cuando X varía de A a B. Entonces esta región en color rosa. Bien. Entonces, es un área entre curvas. Esto ustedes lo saben hacer del curso de cálculo integral. ¿Cómo calcula uno el área entre curvas? Fácil, miren así. ¿Ya? Ustedes toman la curva que está arriba, ¿no? Gx, y le restan la curva que está en la parte inferior, G1 de X. ¿Sí? Y calculan la integral de A a B, que ese es el intervalo donde estamos analizando, de esta resta aquí de las dos funciones, la parte de arriba menos la de abajo. ¿Sí? Y si yo hago esta integral, eso me da el área entre esas dos curvas. ¿Sí se acuerdan de eso o no? Cálculo integral, ¿sí o no? De hecho, ustedes hacían mucho más. Ustedes tomaban una región, por ejemplo, un área en el plano, y la rotaban, ¿no? Y generaban un sólido de revolución, usaban método de arandelas, ¿no? Calculaban hasta el volumen del sólido de revolución. Entonces ustedes pueden hallar esto. ¿Se acuerdan de esta área entre curvas todo el mundo? ¿Sí o no? ¿Alguien que no se acuerde? ¿Laura se acuerda o no? Área entre curvas, ¿cierto? Entonces, ¿nosotros qué queremos hacer? Queremos usar lo que ya sabemos para plantear esta integral que ustedes ven aquí, la sencilla área entre curvas, que es esta formulita, pero ahorita usemos integrales dobles para decir lo mismo. ¿Cómo así? Claro, miren, nosotros podemos decir exactamente lo que está aquí, pero de una forma más sofisticada, ¿no? Aunque es claro que cuando uno se complica haciendo algo sencillo, eso no está bien, ¿no? Pero esto que vamos a hacer, este ejercicio, nos va a abrir el camino para cosas más interesantes. Entonces, fíjense en lo siguiente. Una pregunta. ¿Cuánto es la integral de y? ¿Quién sabe cuánto es la integral de y? Y. Y es cierto. Y si yo coloco aquí G1 de X, y acá en el extremo superior coloco G2 de X, entonces ¿cuánto me da esa integral?
Y, ¿cierto? Evaluado en esos extremos, ¿cierto? Evaluado en los extremos G1 de X y G2 de X. ¿Y cuánto da eso entonces cuando evalúo? 0. ¿Por qué? ¿No da G2 de X menos G1 de X? Porque evalúo primero en la parte superior, donde está Y, coloco G2 de X. Y le resto cuando evalúo Y igual a G1 de X. Entonces esto va a dar G2 de X menos G1 de X. ¿Sí quedó claro eso o no? Pero aquí G1 es cualquier función y G2 es cualquier función que dependen de X. La integral de Y es Y. Y lo evalúo en esos extremos. El extremo superior es G2 y le resto el extremo inferior. ¿Todo el mundo está claro con eso? Entonces me quedó esto que está aquí. Bien. Ahora, eso que está ahí, si yo lo integro con respecto a X de A a B, eso me va a dar el área entre las curvas. Entonces, si yo integro esto aquí, de A a B, con respecto a X, o sea, esto es como el primer corchete. Eso es lo mismo que integrar, pues, bueno, borremos este paso intermedio aquí. Eso es lo mismo que integrar acá, de A a B, con respecto a X, por lo que acabamos de ver. Conclusión, y esto que está acá, esta integral del lado derecho, es el área entre las curvas. Conclusión, el área entre las curvas se puede escribir así, miren, como una integral doble así. Simplemente integral de A a B, la integral de G1 de X de Y de X. ¿Sí? Usamos integrales dobles para escribir el área entre curvas. ¿Sí notaron la jugada o no? Razonamientos sencillos, ¿no? Entonces miren cómo podemos escribir el área entre curvas. ¿Listo? Claro, cuando yo coloco esta integral doble así, se entiende que aquí hay un corchete, ¿no? Solo que en el libro ese corchete no lo vuelven a colocar. Él dice, bueno, ustedes ya saben que aquí, cuando ustedes van a resolver esta integral, hacen primero esto. ¿Listo? Pero entonces ya no lo colocamos más. Entonces queda así. Entonces el área entre curvas se puede escribir como una integral doble de esta forma. Bien. Entonces, esto que es lo que nos está... Ya vamos a ver otro ejemplo. Vamos a un ejemplo para entender mucho mejor esto, porque yo he dado solo fórmulas. Hagamos un caso bien concreto. Entender bien. Listo. Ahí lo que acaba de hacer fue, bueno, sustentar esta fórmula de aquí. Bueno, esta igualdad aquí. Listo. Vamos a hacer un ejemplo concreto. Inventémonoslo. Sí, inventémonoslo aquí. A ver, dibujemos el plano cartesiano. Inventémonos una región aquí en el plano. Del eje Y, del eje X, ¿cierto? Tracemos una recta por acá de altura 1. Esta recta. Corta el eje Y en 1. Bien. Y tracemos la recta Y igual a X por aquí. Y igual a X. ¿Listo? Estas curvas, ¿dónde se interceptan? La recta Y igual a X y la curva verde y la roja, ¿dónde se interceptan? A ver. ¿Qué punto es este? 1, ¿cierto? Porque esta es la recta Y igual a X. Entonces, y aquí esta recta que es horizontal es Y igual a 1, entonces se interceptan cuando X es 1. Entonces analicemos esto de 1
Analicemos algo aquí de 1 a 2. De 1 a 2. Miren este rectángulo, pues este triángulo, ¿listo? Aquí tenemos la parte inferior, que sería la curva G1, ¿sí? La parte de abajo. Y la de arriba sería Y igual a X, G2, ¿sí? Entonces vamos a hallar el área entre las curvas de estas dos funciones. Vamos a hallar el área entre curvas aquí, ¿sí? Es decir, el área de ese triángulo. Entonces, en este caso, ¿cómo plantearía la integral doble? ¿Pero para qué se ¿Cómo? utilizaría? Va a decir que está en la universidad, pero todo el mundo dice universidad. Sí, sí. Si uno quiere, es opcional. Bueno, creo que no es con nosotros, ¿cierto? Entonces tenemos que hallar el área entre estas curvas. ¿Cómo lo planteo como una integral doble? Entonces sería la integral de 1 a 2, ¿sí? Porque ahí es donde estamos analizando. Y aquí coloco la integral. La curva inferior, ¿cuál es? Es esta recta roja, que es G1 igual a 1. Es decir, G1 en este caso, G1 de X es 1, es constante, ¿sí? Entonces, 1. Y en el extremo superior va G2. G2 de X, ¿qué es G2 de X? G2 de X es igual a X. Entonces coloco aquí el extremo superior X. Y aquí coloco dy de X. Bien. Con esta integral doble que planteé ahí, encuentro el área de esta región, que llamémosla R, ¿sí? Entonces, ¿cómo resuelvo esa integral doble? Bueno, recuerden que hay un paréntesis, un corchete. Tengo que resolver eso primero. Bien, la integral de y, pues aquí es como si hubiese un 1. La integral de y es y. Entonces me queda y evaluado en esos extremos, 1x, ¿no? 1x, coloco un paréntesis aquí por dx. ¿Y cuánto da esa integral? Bueno, eso da cuando y es igual a x me queda x menos 1. Cuando y es igual a x le resto cuando y es 1. Bien, por la integral de 1 a 2 de x, ¿no? Y esta integral ya es sencilla. Entonces la integral de x es x a la 2 sobre 2. Y la integral de 1 es x. Y evalúo esto entre 1 y 2. Cuando evalúo cuando x es 2, me daría 2 al cuadrado 4. 4 sobre 2 es 2. 2 menos 2. ¿Cuánto es que dio esto? 2 menos 2. Bueno, 0 menos. Le resto cuando x vale 1. Entonces me haría 1 medio menos cuando x vale 1. 1. ¿Sí? 2 menos 2 es 0. Entonces me va a quedar aquí 1 medio menos 1 me da menos 1 medio. Con este menos de aquí me da 1 medio. Entonces esa integral iterada ahí, que nos da el área de la región que acabé de dibujar, da 1 medio. ¿Listo? ¿Y eso es verdad? Claro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este es un triángulo rectángulo, miren. La base, ¿cuánto mide? De 1 a 2 hay 1, la base mide 1. ¿Y la altura cuánto mide? La altura me la da acá. Si x es 2, y es 2. Entonces la altura también es 1. 1 por 1, 1 sobre 2, 1 medio. Base por altura sobre 2. ¿Sí? Entonces eso nos da el área de esa región. ¿Listo? Y lo planteamos como una integral doble. Bien. Y está sucediendo algo aquí muy curioso. Si ustedes se fijan bien, ¿qué pasa cuando ustedes integran, por ejemplo, cuando ustedes hacen esta integral, la integral de 1 a 2 de x? ¿Cuánto da esta integral? De la longitud del intervalo, ¿cierto? ¿O no? Por ejemplo, en este caso, la longitud de este intervalo es 1. Esta integral va a dar 1. ¿Sí? Si ustedes integran de 5
a 10 de y o de x, lo que sea. ¿Cuánto va a dar esta integral? Nuevamente da la longitud del intervalo, ¿cierto? Que en este caso sería 5, ¿sí? Cuando no colocan ninguna función aquí. Y miren que aquí está pasando lo mismo. Yo estoy planteando integral de 1 a 2, integral de 1 a x, y no estoy colocando ninguna función de dos variables. Aquí simplemente está el diferencial de y el diferencial de x, ¿sí? Y esto me está dando un área. ¿El área de qué? De la región que define estos límites de integración. ¿Cómo así? Claro, esto está definiendo una región. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Fíjense en lo siguiente. Fíjense en lo siguiente aquí. Cuando uno tiene esta integral doble, esto sí es importante, analicemos esto. Yo tengo esta integral doble, entonces ustedes ¿qué tienen que hacer o analizar? Ustedes tienen que darse cuenta que el de x está en la parte izquierda, derecha, en el extremo derecho, y este está en el extremo izquierdo. Entonces, ¿esto qué me está diciendo? Me está diciendo que x se está moviendo entre 2 y 1 en esa integral doble que está ahí. Y mire que aquí está el diferencial de y aquí aparecen estos límites de integración de 1 a x. ¿Eso qué me está diciendo? Que y se está moviendo. En su extremo superior es x, en su extremo inferior es 1. Bien. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Esto que está acá, que lo sacamos de la integral doble, define una región en el plano. ¿Cuál es esa región? La que tengo aquí, la que dibujé. Voy a borrar unas cosas aquí. Entonces, ¿uno qué hace? Uno grafica el intervalo 1 a 2, que es la variación de x. Miren. X varía desde 1 hasta 2, ¿cierto? ¿Y y de dónde varía? De 1 a x. Entonces, ¿uno qué hace aquí? Uno grafica la recta y igual a x y trata esta desigualdad con un igual por un momento, que es esta recta que está aquí. Entonces, y siempre va a variar desde 1, miren, desde este punto 1 hasta x. Y así sucesivamente, de 1 hasta x. No se puede pasar de ahí, de 1 hasta x. 1 aquí, miren. ¿Y por qué hasta x? Porque esta es la recta y igual a x. ¿Sí? De 1 a x, de 1 a x. Entonces, así es como uno define la región, pues, partiendo de la integral. Bien. Entonces, miren lo que les quería decir, que como esos límites de integración definen una región en el plano, y miren que yo estoy integrando aquí los diferenciales, no aparece ninguna función de dos variables, aparece y, x solamente. Entonces, cuando no aparece ninguna función, uno coloca un 1 aquí, ¿no? Es como si hubiese un 1 aquí, como si estuviésemos integrando el 1. Esto es de 1. ¿Sí? Entonces, cuando uno hace esto nos da el área de la región en la que estamos integrando. ¿Listo? Acá nos daba, aquí es como tener el 1 de x. Aquí nos da la longitud del intervalo donde estábamos integrando. En cambio, acá nos da el área del intervalo, perdón, de la región donde estamos integrando. Bien. Entonces ya veremos en las próximas secciones que si yo cambio este 1 aquí por una función de dos variables, por una función como por ejemplo x cuadrado más y cuadrado, o cualquier otra cosa, lo cambio aquí por una función. Entonces esa función tiene una superficie, ¿ya? Entonces esta integral ya nos va a dar un área, sino que nos va a dar un volumen. Bien. ¿Cuál volumen? El que se forma entre esta región del plano XY y la superficie. ¿Listo? Bueno, pregunta hasta aquí. ¿Cómo estamos? Entonces ya tenemos una forma de hallar el área de una región en el plano y eso se sintetiza nuevamente en este teorema. ¿Listo? Si R es una región definida de esta forma, donde X varía de A a B, ¿sí? Y Y varía entre dos funciones que dependen de X, entonces el área el área de esa región es esta integral doble. ¿Listo?
Eso cuando el dibujo es así, de forma horizontal. Y las curvas G1 y G2 son horizontales. Cuando es vertical, el procedimiento es el mismo. Es H2 menos H1. ¿Sí? La curva que está más hacia el lado derecho menos la curva que está hacia el lado izquierdo. Y simplemente es cambiar el orden de integración. ¿Cómo? Pues si yo sé que aquí una curva está más hacia el lado, digamos que quiero hallar el área entre estas dos curvas acá. Esta de aquí es H2, esta es H1. Bien. Entonces, en este caso, por la forma en que están las curvas, este el eje X, este el eje Y. Bien. Por la forma en que están las curvas, la variable independiente aquí es Y. Digamos, Y es el que va a variar entre A y B. Es como hacer todo al revés. Y varía entre A y B. Entonces, por eso aquí coloco Y y su variación entre A y B. Y el X va a variar entre las dos curvas. La proyección en X aquí varía entre las curvas. Entonces va a ser la integral de, bueno, aquí es H1. De H1 de X, que X, H1 de Y, perdón, y H2 de Y. Y esta integral con respecto a X. Eso es cuando la región es horizontal. Listo. Y entonces aquí tenemos esta fórmula también. Bueno, preguntas hasta aquí. Bueno, aquí hay un ejemplo, ¿no? Miren este caso. En este caso las curvas son horizontales. Dice que calculemos esta región en color rosa. Bien. Entonces en este caso A vale pi cuartos porque aquí es donde se interceptan y definen una región, las dos curvas, la del seno y la del coseno. A vale pi cuartos y B vale este punto aquí que es, ¿cuál será este? 5 pi cuartos, pues aquí nos lo indican, ¿no? ¿Cuál es la función que está por encima en este caso? Es esta función de aquí, que es seno de x. La función que está por debajo es coseno. Entonces aquí está la variación. Entonces con eso uno plantea la integral y resuelve para hallar esa área. Tengo que hacer, colocar la integral de pi cuartos a 5 pi cuartos por la integral. Y aquí la función que está por encima es seno de x. Y la que está por debajo es coseno de x. Bien, esa es la variación de y entre esas dos funciones. Entonces aquí coloco de y de x. Entonces así se plantea la integral doble. ¿Por qué esa es la variación de y? Claro, porque y, la altura y es horizontal, y es vertical. Y varía entre esas dos curvas. Bien. Entonces aquí está la integral, como se resuelve, miren. La integral de y es y. A la final, ¿qué queda? Queda seno de x menos coseno de x. Y aquí integro eso. La integral de seno es menos coseno, la integral de coseno es seno. Y evalúo. Entonces 2 raíz de 2 es el área que está aquí en color rosa. Bien. Listo, entonces se nos acabó el tiempo. Como yo tengo